Listo, vamos a iniciar con él un resumen de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a hacer una oración. Juanito, hacemos una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Dios. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea sembrada en lo más profundo, Señor, de este corazón duro, Señor. Tú que dices que te tenemos duro, Señor, pero lo convertirás en un corazón de carne, Dios. Gracias por conocerte, Señor. Apresura los pasos de los que han de venir, Señor, sin una bendición desde aquí, Señor. Todos los que oyen, Señor, y escuchan, Señor. Dale, Señor, sabiduría a nuestro pastor, Señor. Y ahora, Padre, lo pongo delante de ti, también a su esposa, Señor. Y bendícelo, Señor, grandemente y abundantemente, y también a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Como hoy tenemos casa llena de los ángeles de Dios, vamos a hacer un pequeño resumen de la carta a los tesalonicenses. Estamos hablando del año 50 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero, Pablo visita la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad era una ciudad de un puerto marítimo, pues económicamente muy fuerte. Y Tesalónica le llama el suegro de Alejandro Magno por el nombre de su hija, que se llamaba Tesalónica. Algunos dicen que significaba fuente de agua, pero era una ciudad muy próspera, y Pablo en su primera carta habla que estuvo 3 sábados compartiendo el evangelio ahí. Después de eso tuvo problemas y tuvo que salir huyendo. Al parecer esta carta la escribe estando él en Corintios. ¿Cómo inicia Pablo esta carta? De una manera diferente, habíamos comentado. Simplemente está hablando de él y de los que están con él. ¿Y a quién le dirige esa carta? Así es. ¿Qué sucedía en ese entonces en el ambiente, en esa región? Había cartas o había un escrito que andaba circulando entre los hermanos donde no era de Pablo. Entonces Pablo con estos 3 capítulos trata de aclarar esa situación. Aquella carta confundía a, a los hermanos en Tesalónica, porque decía que la venida del Señor ya había estado. Ellos decían que las señales ya se habían manifestado cuando Cristo estuvo en la cruz, que se oscureció, hubo terremotos, y cuando en el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, también hubo terremotos y se aparecieron lenguas como de fuego sobre los discípulos. Entonces esa carta el que la escribe malinterpretó lo que Pablo les comentaba, ¿verdad? Versículo 2 del capítulo 1, versículo 2, ¿quién me lo quiere leer? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué él le dice gracia y paz? Así termina esta carta también, ¿verdad? El Dios de paz les dé gracia. ¿Por qué? ¿Qué significa la gracia? ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en la gracia? Un favor inmerecido de Jesús. ¿Es lo que necesitamos? Sí, favor también. Que Dios nos dé su favor Sí. y su paz. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que antes estábamos en prisiones eternas. Y por su favor o por su gracia que actúa en nosotros, nos trae paz, nos da libertad. Algún preso que fue condenado el día de ayer a cadena perpetua, ¿qué pediría?
un favor, quiero tener paz, ¿verdad? Donde va a estar encerrado por el resto de sus días en 6 metros cuadrados. 1 hora para salir al sol en una jaula. Incomunicado. Entonces, así espiritualmente estábamos nosotros. Por eso Pablo siempre dice gracia y paz. Incluso en el Evangelio de las Revelaciones del apóstol Juan, ¿me quieres leer el último versículo o uno antes? ¿Cómo termina el libro de las Revelaciones? Sí. Porque Jesús vino a traernos gracia. ¿Y qué nos prometió? Mi paz os dejo, mi paz os doy. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Jesús. Ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. La gracia. Esa es la que actúa y esa es la que Pablo siempre en sus cartas dice, que la gracia esté sobre Sebastián, sobre Irma, sobre Seferino, que en cada uno de nosotros, que la gracia. Entonces, ¿será una forma de orar que nos enseña Pablo? Que la gracia Sí. esté sobre nosotros. Casi siempre oramos y nuestras palabras son que Dios te bendiga. Pero Pablo dice que la gracia esté sobre ti. Tal vez deberíamos de adoptar un poco de esta oración, ¿verdad? Sí. ¿Dios juzgará a los pecadores en la venida del Señor? Sí. Pablo en esta carta les dice que espera que su fe vaya creciendo. Versículo 4 del capítulo 1, ¿quién me lo lee? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué sucedía en esa ciudad? ¿Qué había pasado en esa ciudad? ¿Alguien lo recuerda? Que había venido una turba de malhechores y los judíos, algunos judíos, habían pagado para que acusaran a Pablo de que estaba trastornando al mundo. Entonces las autoridades van y no lo encuentran y detienen a un hombre que se llamaba Jasón. Y entonces todos los hermanos estaban siendo atribulados. ¿Y qué dice Pablo con esta carta? Nos gloriamos. ¿A qué significa nos gloriamos? Como cuando Seferino mete un gol cuando jugaba fútbol. Todos sus amigos decían, bien, nos gloriamos porque estaban haciendo las cosas bien, ¿verdad? Aunque podían ser engañados por falsas cartas. Hay que tener cuidado. Dice que había surgido conceptos erróneos en relación a la venida de Cristo y todo se había así como que había mucha confusión. Pensaban que ya estaban en la tribulación. ¿Cómo en las guerras, imagínate, ya es la tribulación, ¿va? O sea, cualquiera que estuviera en la guerra del Golfo Pérsico, donde se detonaba una bomba por segundo. Imagínate cómo era eso, que estuvieras en la ciudad y una bomba. No dormías. ¿Qué pensarías en tu mente? ¿Qué dirías? Ya es la tribulación. Esto es el pecado. El pecado nos ha llevado a esto. Entonces, ellos, como eran perseguidos, me imagino yo que empezaban a matar a la gente, ¿no? Había muerto Esteban y muchos tal vez. Y decían, estamos en la época de la tribulación. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino, dice. Ya hubo terremotos, ya hubo fuego, ya las señales aparecieron. Y entonces Pablo quiere en estas cartas decirle, no, esto todavía no sucede.
Si dijéramos que ya estamos dentro de la tribulación en este momento, ¿qué diríamos? Todavía no. Tiene que venir el rapto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Alguien escuchó una vez en el año de 1900, cuando no había, se oía todo por radio, hubo una novela que hablaba sobre los extraterrestres. ¿Alguien recuerda esa historia? Bueno, es que no son de su época, pero es muy famosa. Dice que en ese entonces las familias escuchaban la radio, se juntaban, y había una novela donde decía que los extraterrestres habían llegado y que estaban comiéndose o matando a todas las gentes que veían. Y los que oían esa novela creían que era una verdad. Y muchos empezaron a suicidar. ¿Por qué? Por una noticia equivocada, errónea. No era ni noticia. Era una novela, pero era tan real que ellos se juntaban la familia, empezaba la radio y ellos lo creían, ¿no? Se imaginaban que era real. Hay un predicador de fuego que no recuerdo su nombre, pero dice que cuando él predicaba sobre el infierno, la gente se agarraba de las butacas pidiendo perdón porque sentían que se iban al infierno. Era tan fuerte su predicación, ¿verdad? Que la gente dice que lloraba y gritaba como si se estuvieran yendo al infierno. Bueno, aquí en esta situación la gente pensaba que vivían bajo en la época de la tribulación. Imagínate, piensa cómo estarían alarmados. Que ellos decían, ya esto es del diablo y nosotros ya nos quedamos por una noticia, una carta errónea o una mala interpretación. Versículo 5, ¿quién me lo lee? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué sucede? Dice, no te preocupes, vendrá un día que Dios traerá justicia y Él va a pagar a los injustos conforme a sus obras y a los justos también. Versículo 7 nos habla sobre cómo será presentado el Señor. Versículos 7 y 8. ¿Quién me lo lee? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de ver la gloria de Dios. No podrán sentir la gloria de Dios. Estarán encerrados. Cuando Cristo baja al mismo infierno, dice que dio libertad a los que estaban en prisiones eternas. ¿Te podrás imaginar cómo será eso? En prisiones eternas. Entonces, por única vez, el Salvador está en ese lugar y la gente que no había conocido le creyó, dice que resucitaron juntamente con él. La primera es el primogénito de la resurrección. Muchos. ¿Por qué? Porque lo vieron, tuvieron la oportunidad. Tal vez nunca se les había compartido la palabra. Y ahí en esas prisiones dijo, Señor, sálvame. Tú eres mi Salvador. ¿Me puedes salvar? Y resucitan con ellos. Por eso dice que abrió las prisiones. Y nosotros resucitaremos. Nosotros, dice la Escritura, que le dijo a Marta, Marta, Marta. ¿Te acuerdas cuando
dice Marta, es que quita la piedra, le dice el Señor, ya apesta, lleva 4 días. Marta, Marta, ¿no te he dicho que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá? ¿Qué significa? Que nosotros pasamos de muerte a vida. ¿Verdad? Estaremos con Él. Vámonos hasta el versículo 12. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vuelve a repetir, ¿por quién? Por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que sea glorificado, ¿quién? Él. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí habla de que si nosotros recibimos el favor de Dios, ¿a quién vamos a glorificar? A Él, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, manifestaciones del hombre de pecado. Dice en el versículo 1 que un día seremos reunidos con Él. Versículo 2 y 3, ¿quién me lo lee? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el punto de esta carta, ¿verdad? Que nadie os engañe. El diablo, ¿qué es? Engañador. ¿Qué hizo con Eva? Engaño sutilmente. La engañó. ¿Qué hace con una sociedad que no se prepara? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué hace el diablo? Lo engaña, confunde y cae en otras doctrinas. Y la pregunta sería, ¿nosotros fuimos engañados de generación en generación? Sí. ¿Por qué? Pues porque teníamos lo de la idolatría. ¿Pero por qué la teníamos? Ignorancia. Porque nunca leímos. Por falta de conocimiento de la palabra. Por falta de conocimiento. Porque nunca nos pusimos a estudiar, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nada. ¿Por qué? Porque nos daban una Biblia grandotota y ahí estaba y no le entendía uno nada. Iba uno con el padre y no entendía uno nada. Llegaba uno nada más al saludo de la paz y vámonos, ya cumplí. Dice que nadie os engañe. Por eso en el versículo 2, el capítulo 2, dice, ni por carta como si fuera nuestra. Ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca. ¿El día del Señor está cerca? Fíjate, desde ese entonces ya lo están esperando. Pero necesitan cumplirse todas las profecías. Incluso dice que estos son principios de dolores, ¿verdad? Que habrá guerra, rumores de guerra, etcétera, terremoto. Esto es principio. Pero ¿cuándo será el final? ¿Quién conoce el final? Solamente Dios. ¿Qué le dijeron? ¿Cuándo será esto? Le dijeron a Jesús. Esto está reservado para mi Padre. ¿Por qué está reservado solamente para Dios? Pero sí nos dice, vendrá como ladrón en la noche. Y en los días será como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? En los días de Noé dice que estaban casándose en fiesta. Pero los días de Noé fueron más de 100 que les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eran días de mucho pecado, yo creo.
de mucho pecado. O sea, cada quien hacía lo que quería. Pero había un hombre que estaba diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. La pregunta es, ¿cuántos habitantes podría haber en los días de Noé? ¿Cuántos te imaginarías que habría? Dame un número. En su alrededor, no nos vayamos a toda la tierra, en su alrededor. No sé, ¿100,000? ¿Te gusta 100,000? ¿Cuántos estaban preparando su arca? solo él, ¿Para quién? para su familia. Para su familia. O sea, primero es mi familia, ¿verdad? Primero es tu familia. Y luego compárteles a los demás. ¿Y qué les compartía? Arrepiéntanse, Arrepentimiento. arrepiéntanse. Ahora, piensa en esto, piensa en los días de Noé. ¿Cómo están las iglesias? ¿Llenas o vacías? Dos cosas. ¿Qué tipo de iglesias hay? ¿Dónde se escudriña la palabra de Dios? ¿Dónde es un emocionalismo? ¿Dónde es una manipulación? ¿Dónde estás construyendo tu arca? Porque es responsabilidad tuya, ¿no? Tú ya sabes, arrepiéntate, eso lo sabes desde que tuviste uso de razón. No peques. Desde que ibas al catecismo, ¿no? No peques. ¿Qué estás construyendo en tu vida? Mi arca. ¿Tu arca? ¿Cómo se construye? Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Porque no sabes el día que vendrá el juicio del Señor. Va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo será la venida del Señor? Vamos más para adelante. Dice, hasta que se presente aquel hombre, esta es una señal, la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. ¿Qué nos decía Humberto? ¿Cómo será ese personaje? ¿Qué características habrá en ese momento? ¿Qué es una apostasía? Una separación de Dios. No quiero saber nada del Señor. Me separo. Pero quiere decir que sí lo conocía, pero no quiso. Porque una cosa es no conocerlo y estar separado, o otra cosa es sí conocerlo y separarse. Entonces, hasta que venga la apostasía, podría ser este personaje que haya sido creyente, por eso en alguna parte dice, podría ser incluso un mismo judío, o un hombre que le servía a Dios, y de repente se separa de la iglesia. Y se dedica ¿a qué? A servirle al pueblo. Porque es el hijo de la perdición. Judas fue hijo de la perdición. ¿Y qué hizo Judas? No, le sirvió a Dios, ¿o no? Ah, sí, le sirvió a Dios. Pero... Y le sirvió muy de cerca. Le sirvió en la economía. Era el que manejaba el dinero, la administración. Entonces, si es el hijo de la perdición y administraba, anteriormente hizo milagros, Sí. ¿sí? Cuando los mandó el Señor a que hasta los demonios se nos sujetan, vinieron. Entonces, era un hombre creyente, aparentemente, que Dios lo usó tenía talentos, tenía dones, y tenía un don muy especial. Era un buen administrador, aparentemente. 2 para acá y 1 para mí. Sí, pero bueno, tenía ese don de administración. Entonces, ¿cómo será la manifestación de ese hijo de la perdición? ¿Cómo te imaginas que puede ser? Si hay dos personajes, si a Judas se le llamó también el hijo de la perdición. Alguien muy cercano a la fe, que era muy buen administrador,
y que se perdió. Pero hizo algo bueno. ¿Qué haría de algo bueno Judas? Yo me imagino aquellas personas que sanaron en las manos de Judas dijeron, pues, era un hombre bueno, ¿me sanó o no? Me liberó. Entonces un hombre es el anticristo. Versículo 4, esto no lo explicó Humberto. ¿Me lo puedes leer, Humberto? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Será una forma de pensar? ¿Una filosofía? ¿Qué se te ocurre primero? ¿Sí, Juanito? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca a blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerras contra los santos y vencerlos también. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, ¿cómo será ese en nuestro tiempo? A ser conocedor de la palabra. Muy conocedor de la palabra. Un líder, ¿no? Que mueve también multitudes. Un gran líder, ¿sí? Que engañará a todos. Sí. Hablará, dice más adelante que tendrá, versículo 9. ¿Quién me lo lee? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosas y prodigios mentirosos, ¿Y el 10? y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice que Dios les envió un espíritu engañador. ¿Qué tan engañador puede ser que engañó a Eva? Eva vivía en el paraíso, veía la gloria del Padre. No tenía necesidad de nada. De nada. ¿Cómo fue tan sutil que le engañó? O sea, que Adán y Eva tenían una intimidad con Dios muy estrecha. Adán, ¿dónde estás? Dios lo buscaba. ¿Cómo fueron engañados? ¿Qué espíritu de engaño tan fuerte puede ser? ¿Cómo podrás tú ser engañado? O yo ser engañado. O la humanidad, ¿no? Porque aquí hablas de la humanidad. Con las filosofías, Cuando creemos que con nuestro raciocinio podemos salir adelante. Si nosotros queremos ponernos frente a frente con nuestra mente, vamos a perder. Por eso tenemos al Señor Jesucristo que nos ayuda por medio del Espíritu Santo a no caer. Porque solos no podríamos. ¿Seríamos fácilmente engañados? Muy fácil engañar. Y se le dijo que serás como Dios. Sí. Entonces, pero ¿cómo? ¿Qué palabras la cautivaron? Ahora, ¿qué tan fuerte es ese engañador que al mismo Cristo lo quiso engañar? ¿Lo tentó? O sea, ¿qué tan fuerte puede ser? ¿Cuál es la única protección? Lo que nos acaba de decir. ¿Cómo protegernos ante eso? con la palabra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenemos que redarguir y decir, no, necesito ver qué dice la palabra de Dios. Porque dice que vendrán a hacer grandes señales y maravillas. ¿Qué te imaginas, qué piensas, qué tan grandes señales pueden ser? De todas, sanar. Paz mundial. Que te puedas sentir bien y puedas decir, La economía también, ¿verdad? la economía, bueno, sí, pero hay señales, hay presencia, llegó la presencia de Dios. ¿Y te pueden engañar? ¿Hablando de Dios? Sí. Sí. Yo recordando el año pasado, al ahora presidente lo esperaban, había pueblos donde lo esperaban y querían nada más tocar. Sacaban a sus enfermos para que nada más pasara y los tocaran. Era tanto el
Ya era bueno. Pero fíjate, para que engañe a la humanidad y se siente en el trono. ¿Se acuerdan de César? Cuando los romanos, cuando aventaban a los hijos ¿cómo le llamaban? Ahí al Coliseo, a la arena, y decían, yo soy Dios. Y todos, salve, oh César. Porque la palabra salve solamente era para Dios. Salve, oh César. Es cuando Jesús entra en el pollino, salve, oh Rey. Solamente tú nos puedes salvar. Y cuando César se paraba, decía, salve, oh César. El estadio era engañado y lo veía como Dios. Y le gritaba al pobrecito cristiano ahí, yo tengo el poder de la vida y de la muerte. Reconóceme como tu Señor y vivirás, sino que Dios te salve. Y mataban a un hijo. Reconóceme. O sea, mi Dios, podré sufrir un momento, pero la gloria la tengo eterna. Mis hijos podrán sufrir un momento, pero ellos van al cielo. Entonces se enfurecía más. ¿Se acuerdan de Faraón? También se creía Dios. Yo también hago eso, lo que tú dices, Moisés, yo también hago esto. Hasta que los brujos dijeron, no, no podemos hacerlo ya, esto ya es demasiado. Esto es el dedo de Dios, dice. Entonces, el engañador vendrá y, como dices tú, podrá ser una filosofía, ¿no? Una forma de pensar de toda la gente. Todos somos corruptos, esa es nuestra forma de ser. Y entramos en un mundo de maldad. Entonces, cuidado con los engaños, ¿no? Y con el poder mentiroso. Lo único que nos puede ayudar es decir, no, aquí está la palabra de Dios, Espíritu Santo, guíame, háblame, dime que... Por ejemplo, el engaño, fíjense, hablando del engaño, grandes milagros, ¿no? Dice que hará grandes milagros. Hablarán y habrá moveres espirituales que creerán que son de Dios y no son de Dios. Había como que un modo de que en las iglesias ladraban y decían, esto es la obra del Espíritu Santo. Entonces, y la gente creía que estaba sirviéndole culto a Dios y estaban siendo engañados. Cuidado, mucho cuidado. Porque es fácil caer en una emoción de esas. ¿Se acuerdan que les platiqué que el predicador se aventaba? Sí, todos, el Espíritu Santo está aquí. Cuidado. Aquí está la palabra de Dios, que es el filtro más seguro. Porque las emociones pueden caer. Lo vemos en las iglesias, lo que está pasando, ¿no? Al que tienen detenido allá en Estados Unidos, lo creían el Cristo. Le decían que era el Dios en la tierra. ¿Sí, Juanito? Nosotros como cristianos tenemos una ventaja de haber recibido a Jesucristo y estamos inscritos en el libro de la vida. Todos los que van a venir a engañar a la demás gente, que es mucho más mayoría que nosotros, no están inscritos en el libro de la vida. Bueno, ahí les va. Eva estaba escrita en el libro de la vida. Pues claro, hablaba con Dios. El mismo Jesús el diablo quiso ser tentado. Dice que vendrá con poder el diablo. Se le dio autoridad. El diablo es imitador, mandará al anticristo. Pues la bestia está sobre él y mandará al anticristo para que haga señales como si fuera el Cristo. Grandes señales. Entonces, lo único que nos puede librar es esto, que ya está escrito. Y uno tiene que discernir entre el bien y el mal. Entonces uno tiene que decir, no, esto no es de Dios. Oye, pero mira que esto no es de Dios. Porque aquí está escrito. Tengamos cuidado. Y muchas iglesias y muchos hemos sido engañados. Yo les platiqué de aquí de un hombre que convertía el agua en vino, ¿no?
o aquel hombre que vino, porque son experiencias, que traía como que un algodón con aceite y escurría aceite, ¿no? Y escurría. Dice, es que unción, ¿no? Ay, yo quiero esa unción que viene del Espíritu Santo. No, traía cosas que le apachurraba, salía chisguete, ¿no? Pero somos engañados fácilmente porque no leemos las Escrituras y pensamos que, aquí está la palabra de Dios, sencillo y claro. Por eso Pablo está tan preocupado que le escribe cartas, ¿no?, a ese pueblo. Tengan mucho cuidado, dice, porque vendrán tiempos donde los querrán engañar. ¿Se acuerdan de que la astilla de la cruz de Jesús, o un pedazo del manto, y te lo venden? Es un engaño, ¿o no? Es un engaño. Llévate esto a tu casa y vas a ver, ponlo ahí. Es un engaño. Como un engaño puede ser la herradura que pone uno afuera de su casa, atrás de la puerta, o un pedazo de sábila. Todo eso no es real. Esto es lo que es real y lo que tienes en tu corazón. Jesús en ti y tu adoración al único que merece toda la adoración, al que murió en la cruz por ti. Bueno, ¿algún comentario? Dice que se postrará como Dios. Ahora, ya siendo sutil, metiéndose, ahora yo soy Y en el Dios. trono dice el- ¿Verdad? Sentado en el trono, sí, sí, aquí. Así es. Versículo 12, por favor, del capítulo 2. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacen en la injusticia. Ahora, piensen en esto. En la época de Roma, ¿no? Cuando el César decía, mátalos, la gente decía, se complacía en la injusticia, en la maldad. Entonces, pero ¿cómo una población puede ser engañada de esa manera? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo cientos de gentes iban hacia el horno, familias completas, y se complacían? Se levantaba Hitler y todo el mundo, estamos conquistando, ¿no? Y la gente se complace en la injusticia. Y eso no depende de si una persona es profesionista o no ha estudiado, es parejo. Parejo, o sea, el engaño viene desde arriba, por eso va a ser muy difícil, ¿no? Ya vieron qué bonito está el amanecer, nomás volteen El tantito. sol. ¿Y la luna cómo está en las noches? Luna llena. Bueno, escogidos para salvación, versículo 13, ¿quién me lo lee? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación a través del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a redarguir? ¿Quién te va a jalar la oreja? ¡Ey! ¿A dónde vas? Del Espíritu Santo. El Espíritu y la fe en la verdad. Jesús es la verdad. Por eso seamos imitadores de Jesús, ¿verdad? Versículo 15, ¿quién me lo lee? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No te vais a desviar ni a derecha ni a izquierda. Es muy fácil desviarse. Miren, es tan fácil que si no hubiera personas que se hubieran desviado, esto estaría lleno. Pero gente viene, gente va, gente viene,
gente conoce la verdad, dice yo voy a estudiar y voy a apasionarme en la palabra, y es como dice la palabra del sembrador, es de poca profundidad, poca tierra, sale, comienza a crecer en él algo bonito, llega el sol y los afanes y los problemas y se seca. Por eso la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos. El que persevere hasta el final. Entonces, ¿esto es una forma de vida? ¿Esta es tu fe? Platicaba yo con una persona y le decía, esto es nuestra fe. A lo mejor el mundo hace lo que quiere, pero esto es lo que nosotros creemos. Y esto va a ser hasta el final. Y creemos que vamos a estar con el Señor algún día. Y no vamos a ser como los demás, pues no. Porque ya nos metimos en un camino, ya empezamos a caminar sobre el camino, la verdad y la vida. Sobre Jesús. Venid a mí todos los que estén cansados. Yo los haré descansar. Yo soy el camino. ¿Qué necesitamos? Subirnos al camino. Otros estarán afuera, felices, contentos, y diré, bueno, ¿por qué no me pasa eso? ¿Por qué les va bien a otros? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pues yo voy sobre un camino, esta es mi fe. Unos se quedarán a tu lado y otros a tu izquierda, y tú seguirás. Ahí despacito, despacito, ¿hasta qué? Hasta verlo, a ver a tu amado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo te amo, Señor. Por eso estoy aquí. Dice, ¿cuál me leíste? El 15, ¿eh? ¿Me lees el 16 una vez, por favor? Alfredo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria, por gracia. 17. Conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte Conforme. vuestros corazones y os confirme. Esto es, ¿por qué te dice que Dios conforte tu corazón? ¿Por qué? Que es como si te dijera, Irma, Dios conforte tu corazón. Que Dios conforte. ¿A qué se refiere? Solo Él nos puede consolar. En nuestro caminar. Yo voy a decir, no, yo sigo a Dios. Yo leo su palabra y aquí no dice esto. Voy a seguir buscando a Dios. Oye, pero ya vente para acá. Mi corazón, Dios me va a dar paz. Me va a dar paz. Voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque dice que estaban pasando por problemas, por tribulaciones. Tal vez había situaciones difíciles. Capítulo 3. ¿Quién me busca Efesios 6:19? Lo vimos ayer. Por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cómo corrió esa palabra con 12 discípulos? ¿Cómo corrió en ese entonces? Que comenzó a trastornar todo el mundo. Si no había internet, no había nada. ¿Cómo corrió? De boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. ¿Se acuerdan de Rahab? Cuando llegan los espías, la palabra que ella le dice es que todos sabemos y tenemos miedo porque tu Dios hizo cosas grandes con su pueblo. Abrió el mar, destruyó los carros del faraón. Entonces, el evangelio corría de boca en boca. ¿En dónde vivía ella? En una casa de citas. Entonces, ¿cómo sabía ella? Porque había hombres que iban a tomar y hablaban de lo que había hecho un Dios con un pueblo. En las discusiones y en las pláticas, como si fuera el fútbol, hablaban de lo que Dios había hecho. Entonces ella decía, ¿se corría la voz? Sí.
somos embajadores del Evangelio, dice así la palabra. Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, ¿qué es lo que pide Pablo? ¿Qué es lo que le pidió? Que hables con denuedo. ¿Y qué es el denuedo? Ay, Firmeza, decisión, con una certeza de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el Señor me salva. No, el Señor me salvó. Y aquí estoy. Es el denuedo, la seguridad de lo que Dios hizo contigo. Con firmeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pide? Incluso que tu palabra sea sazonada, ¿no? Nos hablaron en Colosenses, ¿no? Que tu palabra, cuando lo digas, también sea sazonada, llena de conocimiento y con denuedo. Para que corra. Y versículo 2, ¿cuál era el temor de Pablo? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿No es? Porque vamos a tener a nuestro lado perverso, hombres perversos. ¿Cuál es la petición de nosotros en estos tiempos? Que el Señor nos guarde. Que guarde a nuestros hijos, que nos guarde a nosotros. Es la misma petición. Sí. O sea, que no nos ponga con hombres malvados y perversos que no conocen de la fe. Que no nos hagan daño. ¿Es un temor natural? Sí, Pablo lo tiene, ¿no? Y también nos invita a que nos alejemos de ellos, que no hagamos alianza ni por miedo ni por conveniencia. ¿En dónde está? Por aquí está, ¿verdad? Sí, ayer lo comentaba con Sebastián. Sí, En el 6, en el 6. que os apartéis de Ahí todo está. hermano que ande desordenadamente. Que no hagamos alianza. Bueno, aquí habla de los hermanos que andan, los explicaba Sebastián ayer, desordenadamente. ¿Cuáles serían los hermanos que andan desordenadamente? De hecho, ayer ponía un ejemplo, Laurita, ¿no? En su colonia. Una persona que en teoría es Creyente. creyente, ¿no? Y pues el testimonio era otra cosa. Sí, sí. Cuidado con juntarnos con hermanos que andan desordenadamente. Ah, viva la vida. El sábado ya nos arrepentimos. No nos corréis. O hermanos que andan en pecado que vienen a la iglesia. No te juntes con ellos. ¿Qué sentido tiene? No. Apasionate por la obra del Señor, ¿no? Versículo 7, ¿quién me lo lee? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El 8, por favor, Juanita. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cuál era el problema? Desordenadamente. Hace tiempo escuché un testimonio de un hombre que dijo, él pertenecía a una iglesia, y la iglesia iba creciendo muy fuerte, y él dice que él apoyaba económicamente a la iglesia, y que un día el pastor le dijo, oye, les dijo a la iglesia, necesito una ofrenda, hay necesidades muy fuertes, necesito una ofrenda. Y él se acercó y dijo, no, pues yo te apoyo, yo doy. Dice, a los 8 días me lo encuentro en un hotel, en un lugar, y acababa de inscribirse para aprender a jugar golf. Y yo dije, aquí está mi ofrenda. Iba a jugar con él. Era para un deporte. Entonces, ¿qué hace Pablo
¿Qué evita Pablo? Dice, no, yo trabajo. O sea, yo no como el pan en balde, o sea, yo no lo necesito de ustedes. Es mi trabajo. Para no perderme, no me vayan a decir que lo hago por dinero. Entonces, pero en otra parte dice que el que trabaja, ¿cómo dice? El que trabaja tiene derecho a comer en la obra. Si alguien se dedica por completo a la obra, también tiene derecho a vivir de las ofrendas. ¿Cuál es su derecho de Pablo? Dice, para que sean imitadores. El problema de ellos, de esta carta a los tesalonicenses, es que ellos, como decían que ya se iba a acabar el mundo, que ya estaban en los últimos tiempos, ya no trabajaban. Decían, ya no, ¿para qué trabajamos? Entonces la pasaban comiendo de casa a casa en los hermanos. Ahí se la llevaban. Nadie quería trabajar. Y entonces dice, sean imitadores de mí. Yo cuando vine, aunque estuve 3 semanas con ustedes, a mí me dieron un trabajito y yo trabajé. Mi pan no lo comí en balde. Entonces, mira, probablemente Dios te llame a ti para compartir la palabra. Porque pues, en balde sería venir todos los días y que tú no tuvieras un don especial, ¿verdad? Si Dios te llama es porque te está llamando a algo. ¿Qué vas a hacer si Dios te llama para llevar una iglesia? Tengo que prepararme. Te tienes que preparar, tienes que sentir el llamado y de qué vas a vivir. Una, puede ser del Evangelio, hay misioneros que viven del Evangelio, iglesias que viven del Evangelio. Y dice Pablo, está bien, o puedes trabajar y dedicarte a ser pastor. O sea, estas son las 2 opciones que te da Pablo, ¿no? Unos como yo, dice, y otros no, otros pueden trabajar. Por ejemplo, Pedro, Juan, Mateo, ¿de qué vivían? ¿Mandé? Del Evangelio. Ellos vivían del Evangelio. ¿Está bien? Es correcto. Nada más que si vives del Evangelio, tienes que ir mediando las cosas. ¿Qué tanto puedes ganar? ¿Verdad? Sin abusar. Ahora, si Dios te da una iglesia grandísima, donde haya mucho dinero, ¿te puedes perder? Sí. Entonces, ¿qué tanto puedes agarrar para tus necesidades? Para tus servicios normales, gastos médicos, incluso para tus vacaciones, ¿no? También tienes derecho. ¿Qué tanto puedes ganar y qué tanto puedes abusar? El abuso es cuando vamos allá de la necesidad, ¿no? Cuando ya pierdes el piso. Si Dios te da una iglesia grande, de mucha economía, esto debes de tenerlo en cuenta. Hasta aquí llega mi salario. Yo soy obrero. Yo no puedo ganar más. Es que necesito un avión para llevar el Evangelio a África. Pero así se da, ¿no? Se pierden las cosas. O necesito una iglesia súper gigante. ¿No? ¿Para qué? Tú fíjate un salario que cubra tus necesidades y con eso vive. Y si Dios te da más, te va a dar la capacidad de administrarlo para otros. Para otros. Para aplicarlo en la obra de Dios. Para aplicarlo. Pero fíjate, un salario, ¿verdad? Bueno, es una recomendación personal de Pablo. Que nos está preparando para ser pastor. Es que seguramente tienes un llamado, o sea, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, nada más, esto nos puede servir, incluso me puede servir a mí. O sea, ¿hasta dónde llega mi salario de mis necesidades básicas? Por ejemplo, en una pensión, ¿cuánto te dan? Dice, yo con esto lo hago, ¿o no? Y ya nada más que eso. Si te llega más dinero, no abuses.
¿no? Eso ya no te corresponde. El problema de las grandes iglesias, de algunas, es que ya se pierden en eso. Se pierden en eso. Bueno, ese fue un paréntesis de aquí, ¿eh? ¿Eh? Para todos los pastores y pastoras que están aquí. Versículo 9, ¿quién me lo lee? No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitáis. Para que nos imitéis. No, Con imitéis. Versículo siguiente, por favor, Juanita. porque también cuando trabajábamos con nosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Así es, ¿verdad? Una cosa es si alguno no quiere trabajar, porque no querían trabajar. Otra cosa es si no encuentro trabajo, es diferente, ¿verdad? Yo sí quiero trabajar, pero ellos no querían trabajar. Bueno, vamos cerrando. Porque esas personas que no querían trabajar, con el pretexto que se va a acabar el mundo, andaban entrometiéndose en lo ajeno. ¿A qué se refiere? Les sobraba el tiempo y andaban. ¿Qué pasa en la iglesia cuando les sobra el tiempo? Empieza el chisme. Empieza el chisme. Y ahí va el chisme. Entonces, no se entrometa uno, te está diciendo, en lo que no te interesa. No tienes que entrometer. Versículo 13. Elsa, ¿me lo lees, por favor? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Es bonito? El versículo que dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Haz el bien, tú haz el bien. Ya lo que pase, cuando seas pastor, acaba y como que hoy está duro eso, ¿eh? Está muchos, tú no te canses de hacer el bien. Tú no te canses de hacer el bien. Mientras te sea posible, tú haz el bien. Aunque muchos te juzguen o te brinquen, o se quieran subir. Tú tienes la autoridad de ser el responsable, pero tú haces el bien. Recuerda esto, decía un predicador, que las predicaciones no pueden durar más de 45 minutos. ¿Sí recuerdan por qué? Porque empieza a pensar en otras cosas, a desviar ya la atención. Los primeros 15 minutos ven al pastor cómo viene vestido y cómo habla. Los segundos 15 minutos ven a la esposa del pastor qué anda haciendo, cómo se vino vestida. Y los últimos 15 minutos pues, piensan en la familia del pastor, cómo se portan sus hijos. Entonces ya no, más de 45 ya no, porque ya no van a tener de qué hablar. Pastor, ayer Sebastián nos compartió esto que dice, la mente ociosa es taller del diablo. Cuando no tenemos nada que hacer, es más fácil hacer el mal. Sí. Un niño, cuando le dices, no, ¿qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? El mal, ay, sus berrinches. Se aprende rápido. Se aprende rapidísimo, ¿no? La mente ociosa. Ahora, a los hermanos no los tengas por enemigos. Amonéstalos como hermanos. Si te llega un chisme, ¿qué tienes que hacer? Si andan entrometiéndose. No hablar. No. Decirle, ser muy claro, ¿sabes qué? No me hables de eso, no me interesa, pero es mejor que le digas, ¿sabes qué? No me interesa. Y ya, te aseguro que ya no te va a volver a comentar nada. Pero si tú también eres chismoso, yo soy chismoso, decir, bueno, no le digo porque si no me quedo a medias, que ya no me va a comentar nada. Tú busca a Dios con todo tu alma y todo tu corazón. Bendiciones finales. Es de mi propia mano, dice Pablo. Esta sí es carta mía.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz esté con vosotros. Cerramos. ¿Qué enseñanza le deja esta carta de Tesalonicenses? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues estar alerta. Yo veo aquí que es estar alerta y no desviar de la palabra. O sea, allá afuera puede haber cualquier información que puede ser emocionante o verídica o no sé si grande, pero estar siempre en la palabra. ¿Este es el filtro? Sí, sí. ¿Esta es la clave para que puedas llegar al buen puerto al final? Sí. Sí, y también en ese mismo sentido, si nos llega algo sensacionalista, pues no sé, de repente hay cosas que se ponen de moda. Lo único que tengo que hacer es buscar en la palabra si es que es así, si no, simplemente es algo que quiere desviarme y simplemente es dejarlo por un lado y continuar con el camino recto. Así es. Y que también me llama la atención cómo Pablo es tan directo que no adorna ni le da vueltas, va preciso. El que no trabaja, que no come. Así es. El que no quiera trabajar, dice. Que no Que coma. no quiera trabajar, que no come. Así es. Pablo en sus cartas, fíjate, es el que más escribe, ¿no? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, sin haber estado con Cristo y siendo un perseguidor de Cristo. Y es el que más enseñanza deja. ¿Alguien más? ¿Alfredo? ¿Todo en paz? Sí, llama la atención esta última parte también, de cuidar nuestro pensamiento. Ahí lo entiendo como una metáfora, estar ocupados, pero no en cualquier cosa, sino además en algo que sea para bien o algo que esté orientado hacia Dios. Estar ocupado en cualquier cosa no es sinónimo de ir por buen camino. Además, esa ocupación tiene que ser Así es. para bien. Todo para bien. Así es. ¿Alguien más, Humberto? Yo creo que no nos cansemos. A veces decir, hijo, les voy a compartir algo que me pasó. Hace 2 semanas no venimos, bueno, y en particular porque fueron de los 5 días, no vine uno, me parece. Tenía muchas cosas y no me salía algo, no salía. Ya llegó el fin de semana, el lunes en específico, estamos aquí, fue cuando allí dijo, estamos embarazados y todo. Y en ese momento yo le dije, Señor, ayúdame porque no encuentro la solución. Y Juanita pasa, acuérdate, Humberto, el jueves vas a ir. Sí, Juanita, sí. Y dije, bueno, Señor, pues tú sabes, tengo que preparar y todo. Ay, tú sabes. En ese mismo día encontré la solución de lo que estaba buscando una semana atrás. Y yo creo que es eso, no te canses, o sea, no te canses que yo te voy a ver. Y también otra cosa aquí, en el 2 cuando dice que nadie os engañe, decía ahí, estar alerta. A veces, yo no sé, no lo digo para alguien en especial, pero cuando escucho, es que a tal no sé quién le habló del Señor, o sea, de verdad siento, no me gusta, es como esas veces cuando, esta comida no me gusta así como, o sea, ¿no? Y además dicen algo que está aquí, o sea, son cosas así, ¿no? Que sí, yo creo que, digo, si los mismos ángeles le dijeron, el mismo ángel dijo a Juan, no, espérate, soy tu consiervo, soy igual que tú. No te vayas a engañar. No, inclusive a lo mejor nosotros mismos, ¿no? Tomarlo en cuenta y no nos, ¿cómo se dice la palabra? Envanescamos, nos queramos sentir más, simplemente por estar aquí, ¿no? Y no es el punto. Yo creo que es eso, no nos cansarnos, no nos engañemos incluso nosotros mismos y que nadie más nos engañe. Y entre más vayas estudiando la palabra, te vas a dar cuenta que te falta mucho.
mucho, mucho, mucho. ¿Ofe? Sí, pastor, pues que nosotros siempre tenemos que encaminarnos, o sea, vuestros corazones al amor de Dios, a la presencia de Él. Siempre debemos estar cerca de Él, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, acercarnos a Él, porque Él es nuestro Padre, que nos cuida, que nos protege, que nos llena de todo. Entonces, que nuestros corazones siempre Él los guíe, los abra cada día más y más y más. A mí por eso me gusta mucho Pablo, porque yo digo, ay, se me hace como que fue cuando Jesús anduvo predicando todo lo que le pasó a Jesús, como que también a él, ¿no? Así Fue es. encerrado, fue golpeado, fue todo eso, y entonces yo digo, no, pues sí se parece mucho a Jesús. Ahí tiene una línea. Pero, ¿qué le costó a Pablo? Cambiar su forma de pensar y seguir, apasionarse por la obra del Señor. Pero ¿cómo lo cambió? Es lo que yo digo, de ser así, y luego ya después... De ser negro lo cambió a blanco, de ser blanco lo cambió a negro. Él Así es, fue un verdadero imitador. imitador. Elsa, Dice, a mí me gustó todo. todo. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias por el privilegio de todos los días buscar tu presencia y del privilegio de que tú nos hables. Te damos las gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos, por hacernos entender tu palabra, por apasionarnos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.